Hola, soy Eduardo Navarro y soy el director académico del Instituto Desarrollo y Persona, y me gustaría comentaros un tema que creo que es crucial de nuestra época, que se refiere a esas relaciones que nos constituyen como persona, en especial la paternidad, la maternidad y la filiación. ¿Por qué son relaciones constitutivas? Pues porque nos acompañan desde nuestro origen. Si pensamos en el propio origen de la persona, constitutivamente somos hijos. La persona humana siempre procede de la unión de lo masculino con lo femenino, pero si pensamos en esa unión desde lo biológico, no solo es una unión biológica, sino que si hay un gameto femenino, existe una mujer, existe una madre. Si existe un gameto masculino, existe un hombre, existe un padre. Y de esa unión, si sabemos leer bien ese gesto del que procede la vida humana, es un ámbito relacional, sobre todo. ¿Cómo estamos en este tema de las relaciones constitutivas, de la familia, en muchas sociedades? Pues hemos perdido un poquito de vista la familia como sujeto, incluso como núcleo de la sociedad, y nos centramos a veces en la persona, en el individuo, en el ciudadano, que es un ámbito legítimo, pero a veces perdemos de vista este ámbito relacional. Aquí me viene a la mente lo que decía Chesterton, este autor genial de principios del siglo XX, en la primera mitad, que decía que este triángulo de relaciones de padre, madre, hijo es indestructible, que ninguna sociedad puede destruir a la familia. Es más bien al revés, es la familia la que tiene la capacidad de destruir a una sociedad, a una civilización, cuando no se la tiene suficientemente en cuenta. Bueno, Chesterton ha pasado a la historia por hacer una serie de predicciones que luego hemos ido viendo cómo a lo largo de la historia pues, se han ido cumpliendo. Cuando hablamos de paternidad, de maternidad, de filiación, no tenemos que perder de vista eso, este triángulo. Aunque podemos hablar de la paternidad en sí misma, de la maternidad o de la filiación en sí mismas, no podemos perder de vista este triángulo que dice Chesterton. En algún momento de esta exposición yo me centraré un poco más en la paternidad del padre varón, porque es lo que más he estudiado en los últimos años, pero sin perder de vista este triángulo. Pero si hay un aventurero moderno, como decía Charles Péguy, ¿no? Autor contemporáneo a Chesterton, este dramaturgo francés, él decía que si existe un aventurero moderno en nuestra época es claramente el padre de familia, porque todo está salvajemente organizado en su contra. Pues bien, desde este ámbito de las relaciones constitutivas necesito como un marco de interpretación de la persona humana. ¿Qué es lo que explica a la persona humana? Pues podemos ver que su vocación al amor, que la persona humana necesita de un contexto relacional de amor para ser ella misma, para no solo engendrarla a la vida, sino luego para seguir engendrando a la persona humana desde los ámbitos biológicos hasta los culturales. La autora italiana Vittoria Maioli Sanese, de hecho, define así a la familia como ese lugar de las relaciones, donde crecemos desde lo biológico hasta lo cultural. O sea, no solo hay un útero que engendra a la persona humana en el nacimiento, sino que luego hay otra especie de útero relacional que va generando a la persona hasta llegar a ese camino de plenitud. Pero ese marco de interpretación que podemos determinar es el amor, y la familia es el ámbito privilegiado de las relaciones en el amor porque está en su origen. Por supuesto que estamos llamados en la vida a ampliar este marco amplio de relaciones en la amistad, en el trabajo, con toda la familia humana, pero no podemos negar que la familia ocupa un lugar privilegiado por cómo está desde el origen unido a la persona. Bien, pues si queremos ver un poquito cómo está este tema de las relaciones, en las sociedades, en muchas sociedades modernas avanzadas, por ejemplo en la nuestra, en la española, pues vemos que la familia se resiente. Como célula originaria de la familia hay muchos indicadores que nos dicen que no estamos muy bien. Por ejemplo, en el tema del padre, hay autores, Joseph Cordes tiene un título de un libro muy profético que se llamaba El eclipse del padre, y no tan profético de la situación actual. Este libro es de finales de la década de los 90, del siglo pasado, sino que ya en su momento se veía que el padre en lo simbólico había caído, ¿no? Podemos situar históricamente, si queremos, en mayo del 68 como la caída simbólica de esa figura paterna. Pero ese proceso de construcción de lo paterno viene de mucho más atrás. Podríamos decir, usar este símil, que el padre ya era una figura, era un boxeador que estaba ya noqueado, pero no había caído a la lona, ¿no? Y la caída en la lona es mayo del 68, que también se puede ver como como la revelación del hijo,
¿no? El hijo que se revela, una revelación de la filiación, ¿no? Y una caída de la paternidad. Bien, pues el padre en lo simbólico ha caído, ¿no? Porque su figura, su simbolismo estaba asociado a instituciones o a entidades que han ido perdiendo esa autoridad ligada a lo paterno, ¿no? Y esa caída simbólica pues se ha producido. De hecho, vemos como la figura paterna es sospechosa habitual en la redacción misma de muchas noticias, en nuestra cultura. Vemos como en productos culturales, en dispositivos culturales como de cine, de series de televisión, pues esta figura paterna es problemática en sí misma, pero esta caída del padre no solo es en lo simbólico, y es que vemos que hay muchas sociedades donde hay una ausencia real de padre. Hay muchas culturas donde se detecta, incluso hay sociedades, como en algunos países nórdicos, como en Francia, donde hay en los estudios sociológicos sobre los modelos de familia, vemos que hay uno que crece mucho en los últimos años, en las últimas décadas, que es el de mujeres con hijos que deciden que de entrada ya no haya un padre en la familia, porque consideran que estructuralmente la figura del padre, del varón, es problemática. Entonces son personas, mujeres, que deciden sacar adelante esta familia en la ausencia paterna. Con lo cual la pérdida no solo es simbólica, sino que es numérica, es estadística. Y en Estados Unidos, en países donde se siguen más estadísticas sobre este tema, se comprueba que hay muchos hogares donde hay niños que nunca han conocido a su padre ni lo van a conocer. Pero al mismo tiempo se verifica un anhelo de paternidad. Esto también es visible en muchas narraciones. A mí me llamó muchísimo la atención, leyendo, investigando sobre este tema, una cita a pie de página que encontré en un libro de Albert Camus. Albert Camus, Premio Nobel de Literatura, miembro de la Internacional pues anarquista, una figura libertaria en ese sentido, podríamos decir, con un pensamiento también interesante desde muchos ámbitos de su pensamiento, muchos puntos de vista, murió en un accidente de tráfico. En ese accidente de tráfico se encontró el maletín que él llevaba sus pertenencias y dentro estaba el manuscrito inacabado de una obra que se llamaba El primer hombre. En una nota a pie de página se lee algo muy llamativo viniendo de quien viene, y es que Albert Camus, por ejemplo, no conoció a su padre. Su padre, él es de origen argelino, y su padre, cuando él era un bebé recién nacido, se fue a Europa a combatir en la Primera Guerra Mundial. Su padre murió en la Primera Guerra Mundial. Y en la primera parte de este libro te cuenta que él fue a buscar la tumba de su padre a Europa, él ya adulto. Y en la nota a pie de página dice, más o menos, que siempre he intentado buscar yo en la vida, intentar encontrar lo correcto, lo que estaba bien, lo que estaba mal, pero hay un punto en el que me abandonan las fuerzas. Necesito que alguien me repruebe y me elogie no en función de su poder, sino de su autoridad. Necesito a mi padre. Esta frase de necesito a mi padre despertó en mí algo que me lleva a pensar en qué simboliza el padre. No tanto este pobre padre, este significante que yo puedo ser para mis hijos, sino qué significado tiene cuando decimos padre, cuando decimos madre, se activan en nosotros cosas muy poderosas, que remiten a otra cosa, ¿no? Que simbolizan otra cosa. Símbolo es una palabra muy bonita en su etimología, que viene de un verbo en griego, symbalein, significa volver a juntar como dos mitades, que en origen estaban unidas, ¿no? El símbolo era, por ejemplo, en un pacto, se podía sellar un pacto con algo que se podía romper en dos mitades y que luego, para reconocer ese pacto, se volvían a juntar. Así que symbalein remite a una unidad originaria. Entonces, cuando vemos a una figura paterna, a un padre, nuestro padre podemos pensar, ¿no? Esa persona simboliza otra cosa. Por eso le pedimos que esté a la altura de eso que simboliza. Por eso en muchas culturas a veces la crítica esconde un deseo legítimo de restaurar al padre en su verdadero simbolismo. Por eso le podemos pedir justificadamente que sea lo que está llamado a ser. En ese sentido, educativamente es muy interesante ver que toda queja siempre alberga un punto de verdad. Y vivimos en una cultura donde se critica la masculinidad, se critica la figura paterna. Podemos ver en positivo esa crítica diciendo, de acuerdo, ¿qué me revela? Porque la insistencia en esa crítica me pide a lo mejor ver ese símbolo del padre en positivo. Culturalmente podemos trazar, por ejemplo, 3 hitos históricos.
¿no? 1949. Simone de Beauvoir publica este libro del segundo sexo, que ha pasado a la historia como un libro muy influyente sobre el feminismo, en el que, por ejemplo, encontramos esta frase de que la mujer no nace, se hace, ¿no? En este equilibrio siempre entre biología, cultura, uno u otro, que aquí se establece en clave dialéctica, no tanto de diálogo. Pero en la introducción de este libro se dice, más o menos, que ahora ha llegado el momento de hablar del tema de la mujer, porque a nadie se le ocurriría escribir un libro que hablase de la situación concreta del hombre en la sociedad contemporánea, ¿no? Más o menos lo que venía a decir es que a los hombres no les pasa nada, tienen una situación privilegiada y ahora es el momento del feminismo. Bien, unos años más tarde, un sociólogo alemán de nombre Mr. en 1963, publicó un libro que se llamaba Hacia una sociedad sin padres. Lo que venía a decir la tesis de este autor es que la revolución industrial había sacado a los padres de familia de las casas para llevarlos a las fábricas. Había transformado el sistema productivo, que ya no era tan gremial, no tan ligado a una profesión que se trasladaba de padres a hijos, y al sacar al padre de la familia, se había desestructurado la familia y con ello la sociedad. Y trazaba un horizonte en el que, si seguimos así, podemos dirigirnos hacia una sociedad sin padres. 2 años después, 1965, saltamos a Estados Unidos y un senador de nombre Moynihan recibió un encargo de elaborar un informe sobre la situación concreta de la población afroamericana en Estados Unidos, un siglo después de la abolición de la esclavitud, ¿no? 1865-1965. En el análisis de cómo estaban estos descendientes de esos esclavos negros que fueron traídos a la fuerza a Estados Unidos, salió que estaban muy mal en algunos indicadores sociales vinculados a fracaso escolar o a rupturas matrimoniales, hijos nacidos fuera del matrimonio, con las consecuencias negativas que eso conlleva sobre el nivel académico, el nivel cultural, por ejemplo, la probabilidad de entrar en la prisión, etcétera, vieron que estaban muy mal, ¿no? que se había producido avance en un siglo, que había unas heridas que seguían casi intactas y sin cerrar desde el origen. Analizando las causas, hay una que saltó a un primer lugar y es la ausencia del padre. Estas familias, desde el primer momento, se les negó el hecho de ser familia, porque los padres eran vendidos separados de la mujer y de los hijos, con lo cual libre era el nacido de una madre libre, pero ese padre y esa madre y ese hijo eran separados muchas veces, con lo cual nunca se les permitió ser familia. Así que si queremos ver cómo podría ser una sociedad sin padres, podemos analizar cómo se encuentra, por ejemplo, la comunidad afroamericana en Estados Unidos y en otros lugares donde vemos que esa ausencia paterna está ligada directamente, cuando se analiza en las causas sociológicas, a hechos concretos como el abandono escolar, por ejemplo, las tasas de suicidio, por ejemplo, la tasa de criminalidad, donde se observa que está muy vinculado a la ausencia paterna. En Estados Unidos, y hay estadísticas que dicen que 1 de cada 3 niños, en general, en la sociedad americana, crece en ausencia de padre. Pero la mitad sí pertenecen a la comunidad afroamericana. Entonces, si queremos ver cómo es una sociedad sin padres, como decía Mr. podemos ver estos datos de la realidad. Con lo cual, el estado de la cuestión, si queremos analizar esto, es que vemos que hay una fragmentación familiar en el que padre, madre, hijo, cada uno aporta algo, pero la ausencia del padre podemos ver que no es neutra. Que hay sociedades donde vemos que esta ausencia genera graves consecuencias. No podemos decir que este factor es igual a este otro en sociología, porque siempre está la libertad humana, pero cuando se estudian las causas vemos que aparece asociada a causas negativas e igual, cuando existe la presencia de lo que el autor italiano Luigi Zoja de padres suficientemente buenos, que hacen acto de presencia en la familia, en la sociedad, y hacen sentir su peso en la familia, vemos que se asocia muy positivamente a algunos datos que contribuyen al bienestar no solo familiar, sino de la sociedad. Con lo cual el estado de la cuestión encierra estas paradojas. Bien, ¿de dónde procede ese simbolismo? Uno puede decir, ¿cuándo surgió el primer padre, la primera madre en la historia? Bueno, eso también lo podemos plasmar culturalmente. Cuando analizamos, por ejemplo, cine, series, que es mi ámbito de investigación más actual, pues vemos que la figura materna se mantiene.
podemos decir que suele tener buena prensa y un buen tratamiento, pero era cuestión de tiempo a que apareciesen cada vez mayor número de narraciones en las que aparecen maternidades muy problemáticas. Claro, son mujeres solas, madres solas, que se ven desbordadas por el ámbito laboral, por la conciliación de la familia, del trabajo, y aparecen cada vez más estas maternidades complejas y muy atribuladas. Pero la artillería se ha sacado hoy en día contra el padre y ya llevamos bastante tiempo en el que la figura paterna es muy negativa. Y no solo la figura paterna, sino que el ataque va dirigido, la artillería va dirigido contra el sustento de la paternidad, que es la masculinidad, es la propia idea de masculinidad, ¿no? Y cada vez se ven más relatos, más libros también divulgativos o ensayos desde antropología, desde filosofía, donde se ve este ataque a lo masculino. Quizá una de las series más reconocidas del año pasado fue Adolescencia. Esta serie tremenda en la que en 4 capítulos veíamos un caso que afectaba a un chaval muy joven, y si abstraemos el argumento cuáles son los temas fundamentales, uno de ellos era el tema de la masculinidad. Con lo cual hay tema. En nuestra sociedad hay tema para hablar de diferencia hombre-mujer, masculinidad, feminidad, cómo afecta esto a las relaciones, porque, como decía Heidegger, a cada época se le ofrece especialmente una pregunta sobre la que tiene que, o un par de temas sobre los que tiene que reflexionar especialmente. Pues yo creo, como ya han detectado otros autores, que en nuestra época actual el tema es la diferencia sexual hombre-mujer, porque ahí nos jugamos todo lo que tiene que ver con la persona masculina, la persona femenina, si es que existe. Desde una antropología que nosotros defendemos, existen 2 modos de ser persona, la persona masculina, la persona femenina. Iguales, por supuesto, en dignidad, en valor infinito como personas, pero también diferentes en todas sus dimensiones bio, psico, socio-espirituales. Quizá el jaleo cultural de nuestra época no esté tanto en afirmar esa radical igualdad hombre-mujer, que lo somos, sino en negar la diferencia. Al negar la diferencia, perdemos estos matices, perdemos estos modos de ser propios. Por lo tanto, ¿no?, la pregunta que podría sostener una investigación de ¿es necesario el padre? Bien, pues ya vemos que si es verdad que somos diferentes, si no está, o si no está a la altura de lo que debería ser el padre, vemos, como parecen corroborar muchas estadísticas, que su ausencia no es neutra. Hay un autor, Javier Slater, en un libro que se llama De tal palo, en el que analiza desde la literatura, también desde el arte y de su experiencia clínica este tema, y suele concluir diciendo que existe cierto consenso en la psicología y en la psiquiatría moderna para afirmar que en ausencia del padre varón, en los hijos varones, se observa que las consecuencias son externas, se han externalizado. Transgresión de la ley, adicciones, es algo que se muestra hacia afuera. Mientras que en las hijas, esa herida es interna, se ha internalizado. Son problemas en la autoestima, en la propia comprensión de su personalidad, de su cuerpo, ¿vale? Entonces, bueno, vemos que la figura paterna es estructural en la psicología del hijo y de la hija, que es por otra parte lo que descubrió Freud. Y Freud descubrió este peso estructural en la psicología moderna, en nuestra imagen moderna. Esta idea parte de Freud. El tema es que Freud descubrió esto, que es cierto, pero lo problematizó hasta el extremo, de tal manera que esa relación parece que no tiene salida, que siempre va a ser negativa, ¿no? Bueno, ¿cuándo surgió el primer padre? ¿Cuándo surgió la primera madre en la historia? Podemos decir que no lo sabemos. No tenemos esa investigación hacia atrás que pueda decir cuándo surgió. ¿Qué tenemos? Teorías que desde la psicología, unido a la paleontología, nos pueden decir desde cuándo surgió la paternidad y la maternidad, ¿no? ¿Cómo podemos definir la paternidad y la maternidad? En este sentido, es muy bonito lo que se descubrió, por ejemplo, en la sima de Atapuerca. En los cráneos encontrados, allí había uno que llamó mucho la atención de los investigadores, y es el de una niña, que dataron como de una niña de unos 12 años, que tenía una deformidad en el cráneo, de tal manera que detectaron que esta niña sufrió una anomalía ya desde el seno materno, por el cual el hueso del cráneo se había fusionado desde el seno materno. Eso en una persona se suele fusionar
a los 40, 50 años. ¿Qué le pasó a esta niña? Que al estar fusionado y al crecer el cerebro fue presionando las paredes y le provocó un retraso psicomotor, un retraso intelectual que le haría ser más lenta, que le haría tener una discapacidad intelectual. ¿Qué es lo que llamó la atención de este cráneo? Al que llamaron Benjamina, que llegó a los 12 años. Que a esta niña la cuidaron, que estas personas ya tenían nuestro corazón, que supieron tratar de modo igual a la que era diferente. Entonces la acogieron, la cuidaron, la amaron. Por eso le llamaron Benjamina. Benjamina en hebreo significa la más amada, la que se sienta a la derecha, ¿no? Estas personas ya tienen ese corazón humano. Con el padre sucede lo mismo. No sabemos cuándo surgió el primer padre, pero podemos aventurar, como también cuenta Luigi Zoja en este gran libro contemporáneo que es El gesto de Héctor, estos primeros seres humanos que ya habían descubierto la agricultura, por lo tanto podían permanecer en los sitios, pero seguían siendo nómadas en busca de los medios para la subsistencia, que cazaban, que también se sabe que cazaban en grupo hombres-mujeres, pero por un tema de fuerza también mayoritariamente masculino, pues empezó a generarse en el cerebro de estos hombres esa idea de tengo un lugar a donde volver. ¿Vale? Esa idea es el sustento psicológico de narraciones constitutivas de nuestra cultura occidental como son la Ilíada y la Odisea. La historia de Ulises, un guerrero que estuvo 10 años en la batalla de Troya, 10 años volviendo a su tierra, a Ítaca, se fundamenta en esta verdad psicológica. Mi hogar está donde está mi esposa y donde está mi hijo, donde está mi familia. Ítaca es una isla que no tiene gran cosa, grandes medios naturales para la subsistencia. Pero ¿por qué desea Ulises volver? Pues porque tiene a su disposición, en algún lugar de su corazón y de su inteligencia, esta idea de tengo un lugar donde volver. Entonces, ¿qué es la paternidad y la maternidad? Es un lugar en el corazón, es un lugar en la inteligencia, es un lugar en toda la persona que me remite a ese triángulo que veíamos en el origen. Es un sitio al que pertenezco más allá de la localización geográfica. Mi hogar es donde esté mi familia. Por eso el Ulises de James Joyce, ¿no?, a principios del siglo XX, remite a este Ulises de Homero, pero de otro modo. El Ulises de Joyce es un personaje que no tiene a dónde volver porque su mujer le está engañando con otro, ¿no? Rompe este principio psicológico. En este sentido, nos pueden dar datos que podemos comparar con lo humano, la zoología. En las especies animales observamos datos curiosos, por ejemplo en las aves, ¿no? Las aves son especies en las que se producen dos factores. Uno es la prematuridad de la cría y otro es un aparato locomotor complejo, ¿no? Volar es complicado. Entonces, cuando sucede esto, en las hembras de estas especies se desarrollan unas capacidades cognitivas especiales que les hacen reconocer a la cría durante el periodo de crianza, pero a veces no solo. Y hay estadísticas muy llamativas, con lo cual el 95-97% de las aves, por ejemplo, son monógamas. Y cuando ya han terminado la crianza, una mayoría de estas aves permanece la pareja después de haber cuidado a la cría, ¿no? Eso solo es posible si las hembras, especialmente las hembras, desarrollan estas capacidades cognitivas superiores. En el reino animal, por ejemplo, los mamíferos, la hembra del elefante, del delfín o del chimpancé son muy especiales también. Nos ofrecen datos curiosos porque, por ejemplo, durante el periodo de lactancia son capaces de abandonar comportamientos que están codificados en la especie. Por ejemplo, abandonar la manada. En el reino animal no se abandona la manada porque significa morir. ¿Qué hacen estas hembras mamíferas? Durante la lactancia son capaces de permanecer con la cría, especialmente si detectan que la cría tiene algún problema, ¿no?, que está más débil, que está enferma, ¿no? Solo la abandonan, esto lo cuenta muy bien Higinio Marín, un rector de la Universidad de San Pablo en Valencia y filósofo español, cuenta estos datos y habla de que estas hembras tienen estos comportamientos muy llamativos. Solo es posible si desarrollan estas capacidades cognitivas superiores, es decir, que la hembra mamífera es la que no olvida a la cría. Después de la lactancia, se olvidan, entre comillas, del hijo, ¿no? Aquí hijo no estaría bien utilizado del todo,
y de hecho ese hijo, sobre todo el varón, pasa a estar sexualmente disponible para la hembra. ¿Vale? ¿Qué sucede en la especie humana si lo comparo con el animal? Pues que la mujer humana es la que no olvida nunca. Instituciones como la tumba o la familia tienen su sede primada en la mujer, en esta capacidad cognitiva de no olvidar nunca al hijo, ¿no? La mujer es la que lleva siempre al hijo en el corazón, al que no ha nacido, está por nacer, al que ya ha nacido, al que está lejano, al que está ausente, al que está enfermo. ¿Vale? Entonces, esto solo es posible si algo en ella le hace remitir constantemente a la presencia del hijo. Y también, como le sucedía a Penélope en la Odisea, cuando es capaz de decirle al hombre, padre de esa criatura, vuelve aquí, este sitio es el que te pertenece, y le hace recordar esta pertenencia. A día de hoy todavía son llamativas, por ejemplo, expresiones culturales en torno al Día de los Muertos, donde vemos que quienes visitan mayoritariamente a las tumbas siguen siendo mujeres, porque en la tumba tengo un recuerdo especial de este ausente, como vemos, por ejemplo, en la película Coco, ¿no? Recordar significa volver a pasar por el corazón. En esta película hay un personaje que de repente en este inframundo desaparece y no saben a dónde va, porque ya nadie se acuerda de él, ¿no? Desde el día de difuntos ya nadie le lleva una ofrenda, ya nadie se acuerda de él, de tal manera que nadie me ama, desaparezco del mundo. Bueno, pues el padre y la madre aparecen como este lugar en el corazón, en la inteligencia, ¿no? La neurociencia nos dice que el corazón del padre, la neurociencia del cerebro, perdón, nos dice que cambia, se cambian las estructuras cerebrales. Entonces, ¿qué es la paternidad y la maternidad entendido en una clave no solo simbólica, sino real de nuestra experiencia humana? Pues coinciden con una vocación, con una identidad que me lleva a estar totalmente a disposición de ese necesitado, del hijo, pero no solo el hijo. Hay una paternidad que supera lo biológico, que consiste en entregarme al otro, al necesitado. En Occidente, desde Sócrates, la relación educativa se produce en un vínculo, que es paterno-materno-filial. Es una relación asimétrica, en la que hay un superior, hay un inferior, hay alguien que entrega, hay alguien que recibe. Desde ese sentido ampliado de la paternidad y la maternidad, aparece como una condición de la persona madura que por definición se entrega. Es aceptar ser la condición de posibilidad de la existencia del otro, no solo en lo biológico, sino en esta dimensión también cultural. Es aceptar que el hijo, el alumno, ese que acompaño, me traspase, porque yo le voy a entregar todo y acepto ponerme delante de él y generarle una hipótesis de vida y acompañarle en ella el tiempo que sea necesario. Desde ese sentido ampliado, la paternidad y la maternidad aparecen simbólicamente, pero realmente, como una relación que necesitamos para hacer crecer a la persona. Nadie se ha generado en sí mismo, ni en la vida humana, ni en cuanto a lo que podemos alcanzar en la vida, ¿no? Estas ideas de personas hechas a sí mismas es un modo de hablar que encierran una falacia. No es verdad, nadie se ha hecho a sí mismo. Nos han permitido ser, nos han permitido llegar donde estamos. Y crecemos en estas relaciones de amor, sobre todo, que me permiten forjar mi identidad en la intimidad. Con lo cual, el núcleo de lo femenino, en cuanto a su ser personal, Mariolina Cerotti, una autora italiana también, dice que el núcleo de lo femenino es como doble, tiene como dos almas, una erótica y una materna. ¿Qué significa lo erótico? Lo erótico es esa capacidad femenina de hacerse valer por sí misma, también de buscar y también de ofrecer su propia belleza, de perseguir sus planes. Tiene una sana base narcisista, como dice esta autora. Y eso convive con un alma que es materna, que es la capacidad de humanizar las relaciones, de llevar, de sostener, de explicar desde dentro la realidad, ¿no? Eso en el embarazo se ve físicamente, pero no solo. Entonces, ese alma femenina que tiene estos dos principios es más compleja porque tienen que convivir estos dos. En nuestra cultura, sobre todo en el ámbito laboral, a veces parecen competir entre sí, esta parte erótica con esta parte materna. ¿Cuál es el núcleo de lo masculino? Pues Mariolina Cerotti dice que es la potencia. Es un principio espiritual en la persona que no se sirve a sí mismo, sino que está hecho para darse, que se plasma también
en nuestro cuerpo, en cómo es el cuerpo masculino, que está hecho como para salir hacia afuera. Esta potencia es delicada, hace falta ser educada, preferentemente por otro varón que me enseña a encauzar esta potencia masculina. Como es delicada, se mueve siempre entre un exceso y un defecto. El defecto es la impotencia, el exceso es la prepotencia. Muchas de las noticias y de los hechos negativos que vemos vinculados a la masculinidad están ligados a esta prepotencia masculina, pero ese no es el don masculino de la potencia, es su perversión. La ibris en los héroes griegos, en Aquiles, tiene que ver con esta prepotencia masculina. En cambio, ante Aquiles tenemos a esta otra gran figura masculina que es precisamente Héctor, que es un padre, un esposo que defiende a su hijo, defiende a su ciudad, defiende a su hermano de esta otra figura. En las narraciones vemos que precisamente hay padres así en películas, en series. Pienso en Atticus Finch de Matar a un ruiseñor, Guido Orefice de La vida es bella. Son padres que curiosamente entregan la vida. Atticus Finch no muere físicamente, pero muere civilmente por aceptar el caso que acepta. Entonces son padres que a los ojos del mundo tienen este superpoder que dice Luigi Zoja de la invisibilidad. Como Ulises cuando retorna a Ítaca, que nadie se da cuenta de su existencia, pero hay un momento en el que se manifiestan. Pero estos padres, dice Zoja, son las hormiguitas de la historia. Son los que mueven silenciosamente, junto a las madres, con tanto bien que se hace de un modo silencioso. Bien, pues siendo este el núcleo de lo masculino y de lo femenino, para ir concluyendo podemos decir que hay cosas que solo un padre puede hacer y cosas que solo una madre puede hacer. La madre ama en las relaciones, ama desde dentro. Es esta explicación psicológica también de los afectos, de decirle a un niño cómo se siente y explicárselo de tal manera que el niño, que no se comprende a sí mismo ni lo que le pasa, se pacifica. Cuando alguien ha sido capaz de meterse en su interioridad y decirle, a ti lo que te pasa es que estás cansado. Y como estás cansado, te enfadas. Vamos a dejar esto, vamos a cenar, vamos a darnos un baño y a descansar. Y el niño se pacifica. Es este núcleo femenino de humanizar las relaciones, de llevar y sostener la vida. El misterio de la vida pasa dentro de la mujer. La mujer, para consentir la vida, tiene que consentir en su carne, pero no sucede así en el varón. El varón tiene que consentir en la voluntad. Por eso, en el derecho romano tenía un gesto jurídico por el que el padre de familia presentaba en sociedad, como a Simba, como en el Rey León, a su hijo, del que a lo mejor no tenía dudas de que era suyo biológicamente, pero si no hacía este gesto psicológico de yo deseo ser tu padre, no accedía a la paternidad y el hijo no accedía al apellido, no accedía al legado, no accedía a una tradición. Esto sigue siendo verdad hoy en día. El padre en el arquetipo paterno es el que pone el nombre, el que indica la ley, el que indica el objetivo, ¿no? Remito a esta idea original, decíamos, de Camus, de necesito a mi padre para que me elogie, para que me repruebe, no en función de su poder, de su autoritarismo, sino de alguien que me indica un vector en la vida, hacia dónde tengo que ir, papá. ¿Vale? Indícamelo. Sé de dónde vengo, lo materno, pero necesito una orientación en la vida. Con lo cual, no se trata de elegir entre lo paterno y lo materno, sino darnos cuenta que simbólicamente remiten a dos ámbitos de la realidad que se necesitan mutuamente. En los primeros años de vida, la biología coloca al símbolo femenino materno en un primer ámbito. Necesariamente es así. Como especie necesitamos a nuestra madre. Pero luego necesitamos, desde la función de apego sano, bien hecho, bien construido, psicológicamente sano, necesitamos que aparezca otra fuerza que nos haga salir de este ámbito del apego. De esta manera se condensa toda la realidad y tenemos los 360 grados de la visión de la humanidad, ¿no? De este modo, la mujer, la madre, en la pareja no se encuentra sola. De este modo, el hijo descubre, la hija descubre este otro modo de ser persona que le descubre que hay ámbitos de la realidad y de la existencia que solo puedo conquistarlos si rompo el principio de satisfacción del deseo. Necesito que alguien me indique hacia dónde apunta el deseo, esa plenitud. Entonces, vemos que solo hay cosas que podría hacer una madre o un padre. Por ejemplo, me remito a algo que solo un padre puede hacer con el hijo y con la hija. Al hijo, especialmente al vulnerable, abrazarlo, que descubra la ternura masculina, que le valore más el esfuerzo que el resultado,
que ese niño necesita que alguien desde el ámbito masculino le conceda esa masculinidad y en cambio a la hija le reconozca su feminidad, que esa mirada paterna buena le descubra incluso en su parte erótica, en lo físico. A una hija decirle eres guapa es etéreo. Hay que decirle cosas concretas. Hija mía, qué bien te queda esa falda. Qué ojos más bonitos tienes. Cómo me gusta tu sonrisa. Cosas que realcen su parte erótica, pero desde una mirada masculina que no sea prepotente, que no sea posesiva, de tal manera que esa hija reciba una mirada buena en su feminidad que le enseñe el día de mañana cómo ha de ser mirada y que reconozca otras miradas que no la reconocen así. ¿Bien? Entonces se trata de ver estos 360 grados de la realidad. De este modo, la maternidad y la paternidad aparecen como plenitud de la persona, como plenitud de la masculinidad, de la feminidad, de todos los dones propios que hemos recibido. Por supuesto que las virtudes son humanas, no son ni masculinas ni femeninas, pero las modulamos de modo diferente. Y yo puedo aprender mirando al otro, que es como yo, pero también distinto en la vida, cómo puedo ir modulando, por ejemplo, mi fuerza, mi vigor, mi ternura masculina, que es distinta de la de mamá, de la de la mujer. Papá raspa, papá huele de otra manera, pero también descubro en el abrazo paterno esa fuerza mezclada con esa ternura. Te voy a exigir, pero te quiero, hijo mío. ¿Vale? Quizá una intuición de esto la tuvo Rembrandt en su cuadro del Retorno del Hijo Pródigo, de cómo necesitamos esos dos ámbitos de la realidad para crecer como hijos. Cuando este padre de la parábola recibe al hijo arrepentido y al ponerle las manos sobre los hombros, Rembrandt tuvo esta intuición, que a veces solo tenemos desde el arte, de poner una mano masculina y una mano femenina, porque en ese padre está condensado todo el amor paterno, todo el amor materno. No se trata de uno u otro, es que necesito a los dos en mi existencia. Y la virtud propia de esta paternidad y la maternidad se llama misericordia. Es esa plenitud del amor de los padres. Los padres estamos llamados a perdonar y olvidar, a no llevar las cuentas, a, hijo mío, yo te amo primero. Eso significa te prefiero. El amor de predilección es yo te amo primero. Te doy un ejemplo de por dónde podrías ir, pero depende de ti seguir estos pasos. Porque tu camino en la vida es no quedarte en mi casa y que yo te retenga, sino que tú sigas tus propios pasos, que sigas tu propia vocación. ¿Vale? En este sentido, podemos encontrar que las palabras del padre y de la madre nos acompañan siempre. Termino con esta idea y con un ejemplo de una película, Salvar al soldado Ryan. En Steven Spielberg se ha estudiado mucho el tema de la paternidad. De hecho, es un ejercicio también muy interesante ver Los Fabelman, la película de Spielberg, con un documental de HBO que se llama Spielberg, donde cuenta no solo su amor por el cine y cómo empezó dando sus primeros pasos y todo el recorrido de su filmografía que te cuenta este documental, sino su propia herida con la separación de sus padres y cómo Spielberg en su primera filmografía lo llevó a la pantalla, ¿no? La separación de sus padres o el padre ausente o el padre conflictivo. Pero hay un punto de inflexión donde la relación con su padre en la vida real cambió y ese empieza a ser Salvar al soldado Ryan, donde podemos entender que hay una clave paterno-filial. El soldado Ryan es un soldado que fue buscado por el capitán Miller, Tom Hanks, en la película. Nosotros cuando vemos la película vemos a un anciano caminando por las tumbas de Normandía y luego vemos todos los recuerdos del desembarco y de una patrulla de 8 hombres que busca al soldado Ryan. En ese camino, ese pelotón de 8 hombres va perdiendo hombres y cuando encuentran al soldado Ryan, Matt Damon dice que no se vuelve a su casa, que se va a quedar ahí a defender ese puente. El capitán Miller acepta al final esa decisión y muere. Y las últimas palabras que le dice al soldado Ryan es: merécetelo, hazte digno de este sacrificio. Estas palabras resonaron toda la vida en el soldado Ryan. Este anciano que estaba recordando estaba ante la tumba del capitán Miller para intentar decirle yo he sido digno, he vivido conforme a este sacrificio que se hizo por mí. ¿Vale? Esa palabra ese amor que han tenido mis padres por mí, pero mis padres, mis amigos, mis profesores, todas las personas que me han ayudado en la vida, al final lo que descubre Ryan es que la vida se merece con la vida, que en esa vocación al amor yo puedo responder ante la propia vida. Bien, pues esa es la misericordia, la palabra de los padres que resuena en nuestra vida
desde esta condición filial en el origen en la que podemos ir avanzando en un camino hacia la plenitud.